Está con nosotros una invitada especial, es la doctora Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y diputada. ¿Cómo está? O sea que dices presidenta con A, ¿no? Presidenta con A, porque el otro día me regañó, porque le dije presidente, pero fue sin querer, fue la costumbre. No, la verdad es que pues tú sabes que hemos abogado siempre por esta temática. Y quiero decirte que, pues, gratamente cuando vi que la presidenta presentó una iniciativa en tema de lenguaje incluyente en la Constitución, dije, bueno, nosotros habíamos hecho la tarea en lenguaje incluyente en la ley orgánica. Porque era igual, el Congreso antes, de verdad, eso te platiqué, no permitía que se le dijera diputada. No, ¿verdad? Mentira. Venían en las credenciales diputado. Diputado sí, Teresa Guerra Ochoa. Y saludé a la audiencia. ¿Cierto? Como entramos directo al tema, pues mucho gusto de saludarte. Yo creo, les dije, voy a hacer la última visita, último barrido. Pues ayer tuvimos la sesión última del 2024. Claro. Y pues ha sido, pues como has visto, bastante vertiginoso el tema del trabajo. Siempre en este periodo se concentran muchas responsabilidades, revisión de cuentas públicas, informe, la propia glosa del informe que la vamos a desarrollar con los secretarios en enero, y el tema de la ley de ingresos y presupuesto de egresos, las leyes de ingresos de los municipios. Una agenda bastante cargada porque no ha dejado de haber productividad de diputadas y diputados. Hemos aprobado dictámenes, no solamente presentamos iniciativas todos los grupos parlamentarios, hay una agenda común. Entonces, ahí vamos caminando. Muy bien, están en receso hoy ya, ¿verdad? Bueno, ¿Es receso, vacaciones? ¿Cómo se le puede llamar? Pues mira, toman vacaciones el personal administrativo. Ajá. Nosotros entramos a receso. Sí. En estas 2 semanas regresamos al 6 de enero. Entonces, pero siempre atentas, porque todo el mundo ya sabe que si es necesario se convoca cualquier reunión. Estamos siempre en condición de listas y listos para cualquier cosa. El personal administrativo, sobre todo el sindicalizado, pues ellos salieron desde el miércoles, porque ellos toman 2 semanas, pero reponen los 2 días inhábiles que son 25 y 1. Muy bien. Bueno, estamos platicando con la doctora Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Jucopo. Preguntarle, doctora, pendientes que quedan, o sea, se van yo creo que los pendientes, por ejemplo, algo que yo me había comprometido y que queríamos sacar y no nos dieron los tiempos, es el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Pública. Entendemos que hemos vivido una situación muy crítica en temas de seguridad en Sinaloa y que se ha complicado, pues no solamente en Sinaloa, hay que decirlo, tiene rebote en otros estados. Además, el tema de abatir el tema del narcotráfico es un reto mundial. No en todo mundo se presenta con la magnitud, diríamos, en cuanto a los hechos de alto impacto de violencia, pero por ejemplo, Canadá tiene fuertes problemas en tratar de abatir el consumo que hay de fentanilo. Y eso significa que hay ese mercado ilegal en Europa. Es también una temática. Quizá las expresiones de los grupos que se disputan territorio no se dan con la crueldad que se dan en algunos otros países como el nuestro, pero es un reto mundial. Y creo que el mayor reto es cómo vas abatiendo consumos. En la medida en que generas este trabajo abajo, esta comunicación, porque hay que decirlo, o sea, muchas veces algunas personas tratan de llenar los vacíos a través de eso, con esos escapes. Y todos los seres humanos podemos tener vacíos. Es como entonces hay que hacer un trabajo, tejer muy fino en las relaciones de familia, porque incluso no importa el estrato social. Vas a encontrar adicciones en todos los niveles sociales. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, que es el reto mundial, y obviamente México pues lo tiene enfrente, y Sinaloa, y esto ha impactado. Entonces, volviendo a la temática, ¿qué tenemos? Hay reformas que se derivan de la reforma constitucional de igualdad sustantiva, que vamos también a tejer más fino, reformas a la ley de igualdad. Ya hicimos una primera reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero falta todavía para garantizar más la protección de las mujeres. Hemos caminado en ese sentido. Y como te digo, el tema de la ley de seguridad pública, que queremos que sea una ley de todos los grupos parlamentarios, y por ese motivo no presentamos. Nosotros como grupo de Morena sí teníamos una iniciativa, pero ya no hubo el tiempo para haberla consensado con los otros grupos. Entonces va a ser de las primeras tareas que tengamos que abordar en enero. Junto con el tema de la glosa, el informe, vamos a arrancar
inmediatamente que regresemos con la comparecencia de las secretarias y los secretarios para continuar en este ejercicio de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, y creo que eso va a marcar toda la agenda de enero. Diputada, dice la Ley de Seguridad Pública, pero ¿qué viene dentro de esta ley para poder combatir el narcotráfico? Pues mira, yo creo que tenemos que apostar más a consolidar y fortalecer a las policías locales y ver cómo generas lo que se conoce como la carrera policial y también la especialización. Yo creo que el crimen lo tienes que combatir en diferentes frentes. Primero atacando causas, que eso nunca se nos debe olvidar. Y yo creo que la política que le apuesta al bienestar es atacar causas. Los países que tienen mayor estadística de seguridad son aquellos países que tienen menos índice de desigualdad. Entonces, por supuesto que yo tengo claro que el tema de la seguridad es un tema transversal, que lo trabajas desde diferentes frentes, no solamente por el tema de sus efectos. Y cuando hablas de ley de seguridad pública, sí estás hablando en mucho de efectos. Yo sí apuesto bastante que feminizando mandos al interior de las corporaciones vas a fortalecer confianza y vas a fortalecer también un desempeño con mayor rectitud. Y simple y sencillamente es cuestión de ver estadísticas. Las mujeres se involucran menos en actos delictivos. No queremos decir que no hay mujeres que lo hacen, pero si ves la población penitenciaria, si ves el número de personas que se involucran en crimen organizado, es casi, te puedo decir, de 10-1. Entonces, apuesta en la policía por feminización de mandos, por ascenso de mujeres, por consolidar grupos también que ya están creados, pero que tenemos que fortalecerlos para combatir la violencia familiar, porque la primera escuela que reciben los niños y las niñas para naturalizar violencia es vivirlo en el ámbito del hogar. Entonces sí podemos a poner nuestro granito de arena, entendiendo que el tema de la seguridad, bueno, pues hay instancias que se ocupan de ello. Y lo hicimos ahora con el tema del presupuesto. Cuando ponemos un plus a Fiscalía para la profesionalización de más ministerios públicos, para más plazas dentro de la Fiscalía de Ministerios Públicos, para una policía cibernética, como Congreso estamos poniendo nuestro granito de arena. Muy bien. Diputada, pues la ciudadanía, los sinaloenses, pues quieren que acabe esto pronto, ¿no? El tema de la violencia, el conflicto, quiere soluciones rápidas. Preguntarle, pues parece ser que vamos a ir lento. Es complejo resolver el tema del narcotráfico. Totalmente, es como yo siempre digo, si tú vas a un médico y tuviste un descuido de décadas en tu salud, hablemos que acumulaste obesidad, que desarrollaste posteriormente una diabetes, que esto te generó hipertensión, y tú llegas al médico y le dices, me cura para mañana. Evidentemente. Imposible. Entonces, cuando hay una temática, y eso hay que decirlo, la problemática que estamos viviendo, yo entiendo, cuando tú estás viviendo una situación de emergencia, quieres que mañana se acabe. Sí. Pero la problemática que estamos viviendo no viene de 6 años atrás, ni tampoco viene de los últimos 3 años, hablando del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya. Es un tema y como sociedad lo fuimos viendo. Yo siempre he contado, cuando yo me fui a hacer la maestría y regresaba a Culiacán y veía la cantidad de carros de superlujo, a veces las inmobiliarias que florecían y negocios, tú decías, ¿de dónde? Uh-huh. Entonces tenemos que entender que como sociedad que hubo un problema que se fue lamentablemente creciendo, y deconstruir, incluso culturalmente, deconstruirnos, pues eso se lleva tiempo. Si queremos que haya solución, yo creo que hay una coordinación que está dando resultados, la coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal, entre las policías municipales en el tema preventivo. Creo que están haciendo el trabajo, pero evidentemente sí es un tema complicado. Sí. Y además porque va a haber un ingrediente internacional que siempre hay que ponerlo sobre la mesa, el tema de la demanda de narcóticos, porque Estados Unidos tiene un gran problema en temas de consumo de drogas. Y mientras haya en un país donde por décadas o por siglos incluso floreció la desigualdad, obviamente que veían una área de oportunidad la venta de narcóticos, porque hay que recordar cómo va a crecer precisamente el crimen organizado en Sinaloa, mucho por una demanda hacia los Estados Unidos. Entonces, mientras no abatas también consumo en tu país vecino y no abatas otras cosas que tienen que ver con el flujo de armas, con el flujo de los dineros, el tema es muy complicado. Yo creo que el gobierno federal está haciendo su trabajo, creo que el gobierno estatal está poniendo también su esfuerzo, pero pues sí, lamentablemente sí quisiéramos que para mañana, pero cosas que crecen o se deconstruyen en décadas, no la vas a construir
en unas semanas. Diputada, hay una propuesta que ahí estuvo circulando de que hubiera una tregua, ¿no? En estas épocas navideñas, en estas Yo creo que como instituciones decembrinas. tenemos que apostar a consolidar las instituciones. Tienes que apostar a blindar policías. Por eso yo te decía, vamos profesionalizando policías, vamos generando una carrera policial, vamos feminizando mandos porque es fortalecer confianza y también de alguna manera blindar. Yo creo que eso tenemos que apostar a hacer instituciones más fuertes. No debemos de estar a expensas de que resuelven o dejan de resolver. Yo creo que tenemos que apostar a ser más, tener una mejor coordinación, más investigación policial. Ahí debe ir nuestra apuesta. Muy bien, diputada, vamos a cambiar de tema. Hay una situación que a mí me llama muchísimo la atención en el presupuesto que aprobaron. Presupuesto 2025. Es un presupuesto de 70,000 millones de pesos, pero sí es un presupuesto menor al del año pasado por la situación de deuda que hay en el SAT. Menor en el sentido de que hay, vamos a decir, está proyectada menos inversión en obra pública, pero en términos reales podemos decir, es menor también porque ni siquiera logra porcentualmente superar el tema de la inflación que significaría una actualización. Y sí lo entendemos, efectivamente hubo este pasivo, ya se ha hablado. Hubo dos cosas que están impactando. Una, que el gobernador le apuesta en un momento mucho a apoyar a productores, que por cierto se ha valorado poco, y esto genera también pasivos. Estamos hablando de 1,500 millones de pesos, más 2,200 millones de pesos que el SAT está reclamando a Sinaloa por una operaciones, diríamos, irregulares que se hicieron en gobiernos pasados, al del doctor Rubén Rocha Moya, y evidentemente esto está impactando. Lo valoramos, hubo por eso un acuerdo de consenso en la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos, porque todos los grupos parlamentarios dijeron, bueno, hay una afectación al Estado que no tiene que ver con las acciones de este gobierno, de esta administración, y hubo la voluntad política para sacar el presupuesto. Pues está viendo, ¿no? Lo platicamos con el Ejecutivo, están haciendo gestiones para ver cómo hay, diríamos, un apoyo extraordinario desde lo federal o ver qué opciones se tienen de alguna manera para compensar esto que el SAT está reclamando. Sí, son 2,200 millones de pesos y bueno, pues es una... Que se le entregaron en su momento al gobierno de Quirino Ordaz y que... pues habría que, ya nos platicó también, porque eso preguntamos en un momento dado cuando comparece con nosotros, y no porque fuera una comparecencia todavía, sino para explicarnos el presupuesto, el secretario de Finanzas, y bueno, ya nos dijeron, están dándole vista a la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Transparencia dará vista a las... ¿Por qué? Porque si hubo una irregularidad en cuanto a ese monto de dinero, pues tiene que haber alguna responsabilidad. Debe haber consecuencias. Totalmente. ¿Quién fue el responsable? Totalmente. Entonces no puede quedar... Y más si el gobierno tiene que asumir un pasivo, pues alguien tiene que decir en dónde se quebraron los platos, ¿no? Sí, pues es muchísimo dinero, 2,200 millones de pesos, no es 1 millón, no son 2 millones, y no hay responsables, diputada. Debe haber. Y eso están haciendo ese trabajo precisamente, ahora que ya, porque se litigó primero, se fue a la Suprema Corte, se buscó que realmente superar esta temática, que fue conocida por el gobernador desde que entra, entonces empiezan a llevarlo a tribunales, finalmente se dijo no. Esto finalmente queda como pasivo, entonces pues debe haber responsables definitivamente. Muy bien. También este presupuesto llama la atención una reasignación para crear la policía cibernética. Sí, eso a mí me gusta, o sea, esto es positivo. Siempre lo dijimos acá en el Congreso que íbamos por eso, apostábamos sí a más presupuesto, pero aquí hay que decir, pones una bolsa de 10 millones, pero a su vez estás poniendo 25 millones para crear plazas. Entonces, no necesariamente todo lo que tenga que ver con equipamiento, con toda la tecnología que tiene que usar una policía cibernética. Esto es fortalecer lo que te decía, profesionalización, investigación. Hay que apostar a tener los elementos con las habilidades, las capacidades para hacer la investigación hoy como se construye el crimen y no solamente lo organizado. Bueno, deben de estar organizados desde que hacen toda esta inteligencia para incurrir en actos delictivos, pero la policía tiene que estar también a esa altura y todavía superior, porque la única manera que tú puedes realmente ir abatiendo delincuencia es que estés pasos adelante, y para estar pasos adelante tienes que tener policías profesionales. Diputada, bueno,
¿cómo ha sido el trabajo en el Congreso del Estado? Ya para finalizar esta entrevista, vemos una legislatura tranquila. Yo me imaginaba una legislatura un poquito más caótica por las personas que se encuentran como diputados. Estamos hablando de la oposición, a ver, un Sergio Torres, una Paola Gárate, una Roxana Rubio, un Bernardino, por ejemplo. Y está también el líder del PAS. La verdad es que... Partido Sinaloense, todo está tranquilo. La mayoría, los líderes están ahí. Ajá. Y ha sido pues como construir también la política del Estado. La verdad, creo que yo siempre lo dije, yo me sentí preparada para lo que venía y sabemos tejer relación con los otros grupos, respetarles sus puntos de vista, escucharlos. Yo recuerdo que Roxana dijo, cuando a mí me dijeron Tere Guerra va a coordinar, dije, ni cubículo me va a dar. Somos 30, entre 24 de Morena, 6 del Verde y la diputada del PT, 31. Sí. Entonces somos los aliados de la Cuarta Transformación. Pudiéramos tener una actitud de desdén, para nada, siempre, o a ver cómo, desde el cubículo, cómo se van a sentir cómodos, qué espacios. La verdad ha sido una política muy incluyente y creo que eso ha contribuido. Entendemos que los congresos se consolidan siendo plurales, respetando diferentes puntos de vista, teniendo también a veces no la piel tan delgada, sino un poco grueso el cuero. Eres gobierno y por lo tanto debes de entender que haya cuestionamientos, que haya exigencias, que haya peticiones. Los ha habido en tribuna, no pueden decir, hay en los asuntos generales a veces debates candentes, pero en los puntos fundamentales, reconociendo cómo ha estado la situación, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, eso de alguna manera yo agradezco a los otros grupos parlamentarios que tengan esa actitud, pero también hay que decir, en el grupo parlamentario de Morena hay la madurez, lo hemos puesto siempre sobre la mesa. No porque seamos la mayoría, vamos a abusar de esa mayoría. Tenemos que demostrar que sabemos hacer gobernanza en la diversidad, que sabemos reconocer la pluralidad. Y pues aquí estamos, yo satisfechas en estos 3 meses que hemos estado de trabajo intenso, la verdad, rindiendo resultados y sobre todo diciendo siempre con la frente en alto, entendiendo que de afuera a todas las fracciones, a nosotros que somos mayoría sobre todo, la ciudadanía exige más. Tenemos que ser capaces de recuperar esa confianza que se ha dañado y que la gente confíe en que el Poder Legislativo está pensando en ellos y en contribuir a su bienestar y a su felicidad. Diputada, es un gusto tenerla aquí en los micrófonos de Las Noticias. Muchísimas gracias y desearles un feliz año igual para ti. Sé que ha sido difícil poder decir esto, pero hay que dar mucho amor y reproducir la felicidad en casa. Un abrazo a todas y a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, sí. Es la doctora Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Jucopo.